Está por hablar el presidente. Ya lo sentamos a Charly Cardoso porque hoy inauguramos un segmento que es el segmento del concejal. ¿Cómo era el nombre del segmento? Ah, el concejal de tu ciudad, así es, el concejal de tu ciudad. Así que lo invitamos a Charly Cardoso, concejal del PRO, a que se siente en la mesa de trabajo y nos acompañe. Facundo está en los controles de Agofa TV, Cecilia Contreras en el de la radio, atentos a lo que ocurra en el acto de donde está el presidente de la Nación en la ciudad de Santa Fe. Presidente de la Nación que tiene una cara. La verdad que son pocas las buenas noticias que hoy hay en el gobierno nacional. Y participó hoy de la reunión de gabinete de la Nación, donde los ministros le dieron prácticamente todo pálidas. Los números de la inflación, los números de la economía, de la macroeconomía, las gestiones que no se dan, la interna del partido del Frente de Todos, todo esto se suma a un presidente que, obviamente, por las diferencias que hay en el Frente de Todos, está inestable. Yo lo voy a saludar al invitado de hoy, a Charly Cardoso, y por supuesto Facundo me va a decir, cuando hable el presidente vamos a estar al menos con un pedacito de lo que diga en la ciudad de Santa Fe. Charly, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto Bueno, tenerlo aquí. gracias, mil gracias. No conocí el estudio, realmente los felicito, está muy lindo. La radio sí, por supuesto, la conozco, porque además muchos amigos trabajan en Del Plata. Bueno, de hecho, Ceci está allá en los controles de aquel lado. Ujú. Pero bueno, es una radio en donde permanentemente tenemos las puertas abiertas para expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestras posiciones. Y bueno, ahora con la llegada también de ustedes, se abre una puerta más, ¿no? Para poder charlar con la gente a través de los medios. Y estamos hablando, es bueno hablar con todos los protagonistas de la política, de la realidad, pero se habla distinto cuando se habla con un colega. Él le voy a decir, porque claro, por ahí entiende lo que es la dinámica de la radio, de los medios, y has trabajado muchos años en los medios de Sí, comunicación. así es. Me tocó trabajar muchos años. Arranqué muy joven en el equipo de Evaristo Monti. Antes había hecho algunas experiencias en frecuencia modulada, en programas culturales, ¿no? Pero me tocó arrancar a los 22 años con Evaristo Monti, que, bueno, tenía el equipo más importante del interior del país, era el líder absoluto de la audiencia, y a partir de ahí me tocó trabajar con prácticamente todos los periodistas de esa generación y la generación subsiguiente aquí en Rosario, ¿no? Eduardo Conforti, el Bigote Acosta, Armando Cabrera, Miguel San Martín, Nacho Suriani, Miguel Acaulani, Oscar Cecini. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno para no quedar mal con ninguno. Alberto Gonzalo, no me puedo olvidar de ese gran amigo que fue Alberto, que vino desde la ciudad de Santa Fe a estudiar y se quedó acá y se transformó en un gran protagonista del periodismo rosarino. Lamentablemente falleció muy joven. Y bueno, y después también la vida me llevó a que muy joven tuviese una responsabilidad política importante en el gobierno provincial, como director de información pública, primero de Carlos Reutemann, después de Jorge Obeid, y después me tocó volver a la profesión, ¿no? La que ejercí hasta el año 2013, que asumí como concejal de la ciudad. Bien, Charly Cardoso, lo decías, estuviste con Reutemann, ¿podríamos decir un peronista que ahora está en el PRO? No, sí, totalmente. ¿Sos peronista? Sí, absolutamente, Bueno, Macri es absolutamente. peronista, De hecho, bueno, ¿o no? varias veces el expresidente Menem lo tentó. Ujú, Cuando Scioli termina aceptando la candidatura a diputado nacional por la ujú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer tentado por el expresidente Menem fue Mauricio Macri. claro. Y digo, de alguna manera, en Santa Fe, distinto que en otras provincias, porque en otras provincias, Juntos por el Cambio, Cambiemos, se armó desde la coalición del PRO con el radicalismo o algunos partidos provinciales. En Santa Fe fue distinto. La primera alianza del PRO fue con sectores del El peronismo, peronismo, Unión que fue Profederal. Unión Profederal, que Ujú. fue la fórmula del CEL Salomón, Salomón. Micotra y Alejandra Bukasovich, diputados provinciales, el armador de esa
fórmula fue Álvaro González, también proveniente del peronismo y hoy mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta. O sea que aquí en la provincia de Santa Fe se dio distinto. Yo me incorporo en el 2011, en el 2013 tengo la fortuna de ser electo por primera vez concejal junto con Anita Martínez, pero después, bueno, también quedó esto validado con lo que vino a posterioridad, ¿no? El Loles, candidato a senador de Mauricio en el año 2015. En el año 2019, el compañero de fórmula de Mauricio, Miguel Ángel Pichetto. Claro. Y todo un espacio de una cantidad enorme de peronistas. A ver, yo siempre digo lo mismo. Acá hubo un punto de quiebre en la provincia de Santa Fe y en el peronismo, que fue el 2008 y la 125. Claro. Un montón de personas que toda la vida habíamos militado en el justicialismo formal, dijimos, bueno, no, nosotros no podemos seguir acompañando este proceso, porque el proceso del kirchnerismo está agrediendo a la producción santafesina. Con esto de la resolución 125, las retenciones y todo lo demás, se está agrediendo a los productores de Santa Fe, que son la economía de Santa Fe, lo que nos da para sostener toda la estructura estatal, la infraestructura, las obras que hay que hacer, los servicios, básicamente salen del campo. Y nosotros no podíamos tener de enemigo al campo. Y bueno, era lo que lamentablemente el kirchnerismo proponía, ¿no? Yo quiero hablar de la ciudad de Rosario con Charly Cardoso y con todos los concejales que van a pasar a partir de este momento, los 29 concejales. 28 concejales que van a pasar a partir de este momento, abriendo este segmento del concejal de tu ciudad. Pero me gusta este tema. Ayer justamente lo hablábamos en una reunión anoche y decíamos, hay veces que el peronismo reniega del PRO diciendo, no, son la derecha, esto, lo otro, y se olvidan de que son también parte, algunos son peronistas, y el PRO, el PRO sobre todo, reniega del peronismo. ¿No te parece que es así? A ver, se han dado, vamos a otra vez a un enfrentamiento de dos grandes coaliciones en donde vos tenés de todo. Pero me parece que a nosotros lo que nos une es el principio de sostener los valores de la República, sostener los valores de la libertad, gobernar decentemente. Ese es otro tema. Nosotros, del lado de la otra coalición, se llame como se llame, Frente para la Victoria, Frente de Todos, o como se llame en la próxima elección, vemos que se dan hechos de corrupción. Fíjate ahora lo del avión. Fíjate ahora lo del avión. Ayer a mí me daba vergüenza ajena Sergio Massa tratando de justificar lo del avión. Muchachos, es injustificable. No se puede tolerar una cosa así de parte de una dictadura, como lo es Venezuela, y de parte de un país que está sospechado de haber cometido en la República Argentina dos tremendos atentados, los peores atentados de nuestra historia. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos dos grandes coaliciones, una ponele que sea un poco más de centro-izquierda, la otra ponele que sea un poco más de centro-derecha. Digo ponele porque esta historia, la escuchaba el otro día a Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, de ANSAFE, decir, la derecha está contra los maestros. ¿Quién es la derecha? Los que permiten y hacen la vista gorda cuando se saquea a las arcas públicas del país. Para mí eso no es ser progresista, para mí eso es ser derecha. Entonces, decir que somos la derecha así tan fácilmente, digo, acá hay dos grandes coaliciones, quizás una tenga tendencia más de centro-izquierda y la otra tenga tendencia más de centro-derecha, ponele. Pero para mí la diferencia es ética, es moral, es de que nosotros defendemos la libertad de expresión. ¿Tuvimos problemas con algunos periodistas en nuestra gestión? Sí, los tuvimos. Ahora, el nivel de agresión y de ataque que de parte de muchos funcionarios de este gobierno sufre la prensa libre es algo realmente muy llamativo, muy llamativo. O, por ejemplo, dejar pasar el ataque de Aníbal Fernández a una mujer como lo es Patricia Bullrich. Ayer, por una opinión de Patricia, le dijo nacionalsocialista, le dijo nazi. Digo, me parece que esas son las cosas que nos diferencian. Me parece que nunca a uno de nosotros se nos ocurriría descalificar a una mujer que no piensa como nosotros de nazi.
Y ayer Aníbal Fernández le dijo nazi a la presidenta del principal partido de la oposición. Y a ellos no se les movió un pelo. Y después hacen marcha y vos ves que hacen discursos y que están con esto del lenguaje inclusivo y todo lo demás. A mí me parece que es toda una figuración, una puesta en escena. Tengo para preguntarte muchas cosas, repreguntarte en cuanto a esto, pero quiero meterme en... Por así se dice, desde el legislativo, se ven las cosas de una manera... Te lo digo como lo dicen, se ve más fácil la cosa que cuando uno está en el Ejecutivo. Lo habrás escuchado, seguramente. Sí, es más, fuiste parte del Ejecutivo alguna sí. vez del Ejecutivo. Y esto pasa, que el que está en el Ejecutivo dice, no, el concejal o el legislador ve la cosa más fácil, porque acá hay que estar acá. Pero digo, en Rosario, ¿por qué hoy la administración parece como que va en contramano de algunas cuestiones? ¿Cómo ves la administración actual de la ciudad con, bueno, el intendente Pablo Hapkin, pero en realidad la administración en general? Bueno, a ver, para responder la primera parte de tu planteo, ¿no? Me parece que cada uno honra su cargo tratando de trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Vos me decís, por ejemplo, Charlie, ¿para qué te metiste con este lío del Che Guevara, de los 94 años del nacimiento? Ahora estás en contra y quizás vas a votar mañana en contra de que le pongan a la esquina de Urquiza y Entre Ríos esquina del Che. Porque me parece que vos, en tu ámbito privado o en tu ámbito como organización o como partido político, podés homenajear a quien vos quieras. Ahora, no involucres al Estado en esos homenajes si la persona a la que vos querés homenajear tiene tantos cuestionamientos. Y a nosotros nos parece que Guevara, aunque circunstancialmente nació en Rosario, porque realmente estaba de paso, vamos a ser sinceros, no merece tanto homenaje, y más homenaje aún del que ya se le ha hecho. Tenemos la entrada de la ciudad desde la autopista Rosario-Córdoba, se llama Viaducto Che Guevara. Ahora, mañana quieren votar que la esquina de Urquiza y Entre Ríos se llame la esquina del Che. Digo, entonces vos ejercés tu cargo de una manera y te exponés o no te exponés a ciertos debates. Para mí, si la gente me dio una responsabilidad, es para que esté en ciertos debates. Y también interactuar con la administración, lo que vos decís, ¿no? Nosotros por ahí hay cosas que los vecinos nos transmiten, y en lugar de hacer una gacetilla de prensa, de mandársela a ustedes, que tan gentilmente nos publican tantas cosas, o hacer un posteo en redes, lo que hacemos es llamar al funcionario en innumerables oportunidades. Y hay muchos funcionarios que te contestan. De la anterior administración, un poco menos, de esta, un poco más. Y de esa manera poder ir trabajando en conjunto. Indudablemente que estar a cargo de un departamento ejecutivo o del gobierno de la provincia o del gobierno de la nación te genera una tensión y una demanda mucho más grande. Pero también, siendo legislador, si vos estás abierto y la gente ves que vos recepcionás todo tipo de demandas, la gente también te llama a vos. Y así como desde el kirchnerismo, durante los años que nosotros fuimos gobierno, nos pedían turnos en el ANSES, prótesis de PAMI, trámites en migraciones. Ahora yo también recibo ese tipo de pedidos y lo tramito ante los dirigentes del kirchnerismo. Algo que me pasó el otro día, voy a contarlo porque me pasó. Una familia que tenía a su mamá enferma cardíaca, internada en el Rosendo García, en el sanatorio de la UOM. Bueno, le digo, bueno, déjame, vos sabés que la directora de PAMI en Rosario me contesta siempre, déjame que le escribo y vemos cómo está el trámite y a ver en cuánto tiempo le está llegando esa válvula que tu mamá está necesitando para que le hagan la operación. Le escribí a Yanina Muratore, la nombro porque no tengo ningún problema en decir que es una funcionaria que, aunque no piensa como yo, tiene la buena voluntad de responderme los mensajes cuando ve que tengo una demanda de la gente. Bueno, Yanina a los 15 minutos entró en el sistema, me dijo, Charlie, decile a la familia que se quede tranquilo, que dentro de 24 horas termina el concurso de precios y apenas se termine el concurso de precios, se compra la válvula y ya se programa el día de la operación.
Entonces, también está en vos la forma en la que recibís o tratás de estar en contacto con la gente. Esto debería ser normal, ¿no? Aunque no seas gobierno, Claro, esto es lo que quiero claro. decir, ¿no? Sí, 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 aunque no tengas un cargo ejecutivo, vos podés ir, a ver, yo jamás se me ocurriría decirle a un vecino, hoy por ejemplo me escribieron los vecinos de Barrio Escuénaga, que a las 7 de la tarde se juntan allá en Mendoza y La Vía, porque realmente la están pasando muy mal con el tema de seguridad. Y a mí jamás se me ocurriría decir, no, mira, el tema de seguridad no es de mi competencia. Obviamente, tomo el mensaje, le escribo a algún funcionario del Ministerio de Seguridad, le digo, che, fíjense, traten de levantar los patrullajes o los caminantes o la custodia en Barrio Escuénaga, porque me está llegando mucha información acerca de que hay robos y arrebatos permanentes. Entonces, y después está la otra parte que es estrictamente municipal y que tiene que ver con nuestro trabajo legislativo, ¿no? El otro día entraron los pliegos para el nuevo llamado a licitación de la recolección de residuos. Bueno, ese es el trabajo ya estrictamente de concejal. Vamos a tener un fuerte debate durante varios meses para tratar de sacar unos buenos pliegos y para tratar de que mejore la recolección de residuos en la ciudad de Rosario. Quiero ir haciéndote algunas preguntas porque de todo hay repregunta. Y vamos a los fracasos de las distintas administraciones en cuanto a temas. La inseguridad, a ver, más allá de que sea provincial el tema, puede resolver, según tu óptica siempre, puede resolverse municipalmente algunas cuestiones que quizás son menores, pero que son importantes y no se están haciendo. Bueno, nosotros planteamos, y vos lo sabés muy bien, porque conocés perfectamente todo el mecanismo legislativo de Santa Fe, nosotros nunca dejamos de insistir en que Rosario y Santa Fe pueden ser ciudades autónomas a través de una ley y que no es necesario reformar la Constitución, o que quizás podamos dar un primer paso por ley y cuando tengamos finalmente la reforma de la Constitución, Rosario y Santa Fe tendrán autonomía plena. Y vos sabés bien, en el 2012, apenas asumió como diputado provincial la primera vez, Federico Angelini, el primer proyecto de ley que presentó fue la autonomía por ley para Rosario y Santa Fe. Nunca lo pudimos tratar y ya pasaron 14 años de aquel momento. Y entonces, bueno, indudable, pasaron 3 gestiones del socialismo, más la mitad de la gestión de Perotti. De aquel momento en el que Federico presentó el proyecto de ley, pasaron ya 11 años y seguimos debatiendo el huevo o la gallina. Sin dudas, que con una ley de autonomía, la ciudad podría tomar más responsabilidades en materia de seguridad. Para mí sería buenísimo. Mientras tanto, tenemos que coordinar con nación y provincia y ser actores muy activos en el tema. Demandar más presencia de gendarmes, trabajar de manera más coordinada. Y esto no es propaganda política. Como lo hicimos, lo pudimos hacer durante la gestión de Miguel Lifchitz en la provincia y de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la Nación. Al principio había ahí algo de desconfianza por parte del ex gobernador y de generar un trabajo en conjunto fuerte. Finalmente se pudo hacer y me parece que se lograron avances tanto en Santa Fe como en Rosario y después retrocedimos 500 pasos, no 100, 500 pasos, porque la ministra Frederick, que fue la que estuvo los 2 primeros años de gobierno de Fernández, me parece que no estuvo nunca en Rosario. Yo, la verdad que no estuvo me nunca parece en que Rosario. No recuerdo. No estuvo nunca en Rosario. Aníbal Fernández, por lo menos cada tanto dice algo. Claro. Pero que tampoco estuvo. No, tampoco vino, por lo menos. No, nunca. Patricia venía cada 15 días. Claro, que ahí está el problema. Porque uno dice, si una de las ciudades más importantes de la Argentina, con uno de los problemas importantes de una gestión nacional y provincial, pero sobre todo nacional, como es la inseguridad, que te la da un tema explosivo como es el narcotráfico, entre otras cosas, ¿no? Pero a nivel nacional es esta cuestión. Digo, ¿cómo no va a ir el ministro a pisar el terreno y a decir, bueno, acá estoy? Y bueno, y a cuenta el tema de las cuestiones de las policías federales o de las fuerzas federales. Bueno, a ver, ¿cuánto insistimos y decíamos, y lo decíamos todos nosotros desde nuestro espacio, lo decía Federico Angelini, lo decía José Núñez, lo decía Gabriel Chumpitaz, lo decía Renata Aguilotti, lo decía yo, muchachos, dejen
de hacer pasear a los gendarmes por Boulevard Oroño y por Avenida Pellegrini. Manden a esos gendarmes y a esos federales a los barrios. Lo dijimos durante 6 meses. Bueno, es como la gota que horada la piedra. Finalmente pasó. Ahora vos tenés caminantes de la policía provincial por Pellegrini y por Oroño, que son necesarios, Sí. porque hay mucha gente, hay mucho comercio, hay mucha gastronomía. Además hubo amenazas, hubo balaceras, y es necesario que haya todo ese tipo de protección. Y los federales se fueron a los barrios, y me parece bárbaro. Pero también es un tema en el que todos tenemos que insistir y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, lo mismo que a la justicia federal. La justicia federal hay que cubrir las vacantes en Rosario, hay que cubrir las vacantes en Santa Fe, hay que destinarle presupuesto, hay que destinar recursos para la tarea investigativa. Los fiscales tienen que tener más herramientas para investigar el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, los fiscales federales, ¿no? Seguro. Como conoce del paño, Charly Cardoso, vamos a ir preguntándole y que él nos vaya dando las opiniones para que nos cuente todo. Tengo un montón de temas para preguntarte. Y temas que vos, en este caso, yo te voy a tutear. Dale, Porque dale. vamos a tutear a todos aquí para que sea más ameno la charla. Hablaste de la recolección de residuos que se va a tratar en los pliegos en el Consejo. Primero vino un pedido de prórroga porque el 31 de julio vencen los contratos. Va a haber que prorrogar sí o sí. Sí o sí. Porque si no, habría que estatizar todo el sistema y sería imposible. De todas maneras, no estaría mal pensar en una estatización. Ya tenemos un tercio de la ciudad que funciona bajo la órbita estatal de Sumar. Para mí, con un tercio está bien. Las otras 2 partes tienen que seguir siendo de gestión privada. Como pasó también con el colectivo, ¿no? Hay una sola empresa estatal, se habían dado 2 concesiones privadas, una se cayó, la del Cacique, lamentablemente, pero vos tenés una parte mayoritaria del transporte en Rosario que es privado. Que es privado. Sí, para mí siempre las concesiones tienen que, en su mayoría, ser gestionadas por empresas privadas y ¿qué decía alguna empresa testigo estatal? Pero confiar en buenas concesiones privadas. Ajustar también, ajustar digo en el sentido de reformular algunas cuestiones porque los 2 servicios que comentaste son bastante ineficientes, ¿no? Sí, más que ineficientes. Recolección de residuos y transporte. No, a esta altura yo te diría que son malos. Son malos. Hubo todo tipo de desajustes. Hubo también, y esto me hago cargo de la parte que me toca, porque vos tenés subsidios al transporte desde el año 2002, los puso Dualde, ¿te acordás? Ya cumplimos 20 años. Durante esos 20 años, 16 años fue gobierno el kirchnerismo y 4 nosotros. Nosotros no pudimos arreglar ese lío. Y me hago cargo de esa parte que me toca. Ahora, tenemos que pelear para que haya una equidad en los subsidios. Tenemos que pelear para que llegue rápido la tarjeta SUBE. Tenemos que pelear para que la gente se vuelva a subir al colectivo. Cuando nosotros éramos chicos, yo vivía en Parquefield, zona norte de la ciudad de Rosario. Hice toda mi secundaria en el Politécnico, la otra punta de la ciudad. Y yo fui y vine los 7 años en colectivo haciendo transbordo. Claro. Y viajábamos, se llegaron a cortar en la ciudad de Rosario 750.000 boletos por día. Y bueno, eso hacía que el transporte sea autosustentable, que no necesitara de ningún subsidio. Me parece que tenemos que apuntar a eso, a mejorar el servicio y que tengamos un transporte autosustentable. Mientras eso pasa, tenemos que pedirle a la nación y a la provincia que nos ayuden. Charly, lo decías hace un rato y me das pie para seguir repreguntando. Soy crítico de lo que nos tocó. Hay algunos en el PRO que no son tan críticos. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy están instalando vuelven mejores en algunos casos. Si hay posibilidades, van a volver mejores. Porque lo decía, hay cosas que no las pudimos solucionar o miraron para otro lado. ¿Se podrá solucionar? Sí, a ver, no, yo también reivindico lo positivo. En eso no tengo ningún tipo de vergüenza en reivindicar el tema seguridad. El tema de cómo se cambió toda la matriz de la obra pública. Cómo había toda una matriz armada para robar y nosotros pudimos hacer licitaciones transparentes. ¿Por qué hoy saltan tantos casos de compras con sobreprecios o licitaciones que son medio dudosas? Porque está todo publicado y porque cualquier ciudadano
puede acceder a cómo son las licitaciones y que si un paquete de lentejas en el supermercado sale 60 pesos, ¿por qué el Estado lo está comprando a 150? Bueno, todo eso se hizo durante nuestro gobierno, lo de transparentar toda la gestión del Estado y muchas otras cosas que tuvieron que ver con una mejor gestión, una mejor administración, haber llevado adelante obras fundamentales. En la ciudad de Rosario, la circunvalación paraba, arrancaba. El presidente dio la orden a Vialidad Nacional, que en ese momento la manejaba Javier Iguacel, de, bueno, muchachos, la circunvalación de Rosario arranca y se termina. Y arrancó y se terminó. Y es una ruta hoy de primera categoría. El tren Belgrano, desde Jujuy hasta Oliveros. Ya la obra se había arrancado durante la gestión anterior de la señora Cristina de Kirchner, pero el 90% de la obra se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué se pudo hacer? Se pudo hacer porque hubo decisión política y hubo transparencia para hacer obra pública. ¿Qué hay que mejorar? Hay que mejorar indudablemente la política económica, porque por eso perdimos las elecciones también. Y otra cosa que hay que mejorar es toda la cuestión de los planes asistenciales, transformarlos en planes de trabajo, trabajar en conjunto con municipios y comunas, de a poco ir quitándole esos planes a estas organizaciones que tienen a la gente de rehén, ir dándoselos a los municipios y comunas para que hagan obra básica, y de a poco esos planes tienen que transformarse en puestos de trabajo reales en la actividad privada, que es algo que también lo pongo en el debe de nuestra gestión. Nosotros tendríamos que haber tenido una política mucho más fuerte y agresiva para transformar los planes sociales en planes de trabajo. No lo hicimos y estuvo mal. ¿Esto lo pensás vos particularmente o en las reuniones que tenés con los dirigentes provinciales y nacionales también se debate y se reconoce sobre todo? No, fíjate que acaba de presentar un proyecto de ley nuestro diputado por la provincia de Santa Fe, José Núñez, en ese sentido. Sí. Dando todo un cronograma de trabajo para transformar los planes asistenciales en planes de trabajo. O sea, que lo sustentamos incluso con proyectos de ley. Miguel Pichetto, cada vez que habla en la tele, habla de este tema. Incluso Mauricio en su libro, Primer Tiempo, es autocrítico de nuestra gestión con la cuestión social. Porque piensa, como lo acabo de decir yo, que algo hicimos mal y que algo tendríamos que haber modificado y que distinto tendríamos que haber hecho varias cosas en ese tema. Charlie, ¿qué opinás del Frente de Frentes? Hay que buscar alguna alternativa importante para... Van a aliarse con gente que ustedes fueron críticos de, por ejemplo, los socialistas. Sí. Fueron críticos de esas gestiones. Sí, tuvimos críticas, ellos también nos criticaron por a supuesto, nosotros, pero a ver, yo estoy convencido de que el 10 de diciembre del año 2023 tiene que ser la fecha de cierre del ciclo kirchnerista en la República Argentina. Ese día se tiene que terminar el kirchnerismo en la República Argentina y tenemos que arrancar un nuevo periodo de gestión y un nuevo periodo de ejercicio republicano, con otros sectores reinventando el justicialismo formal. Yo veo a gobernadores como Schiaretti, como Uñac de San Juan, y otros gobernadores como Sáenz de Salta, que tienen una mirada distinta de la gestión del Estado, que no son Zamora, Infran, Kicillof, ese peronismo viejo, prebendario, anquilosado, que termina siendo siempre oficialista y en este momento es cristinista. Para mí tenemos que dar esa pelea y tenemos que tratar de sumar para terminar con el ciclo del kirchnerismo en la República Argentina, sumando a toda la gente que tenga voluntad de sumarse. ¿Sumar cueste lo que cueste? A ver, no, digo, con estos temas que tienen que ver con valores, con transparencia, con republicanismo, con democracia. Por eso, vos me decís, ¿el intendente Hapkin? Sí. ¿Vos me decís sectores del socialismo que quieran venir? Sí, por supuesto. ¿Bonfatti no o sí? Bueno, hasta ahora el ex gobernador no ha dicho que no. Hay un sector que es más duro, que es el que encabeza el ex diputado Di Polina,
Ellos hasta ahora son los únicos que han dicho, no, mi límite es tal cosa. Bueno, tendrán que hacerse cargo de decir que son kirchneristas, porque en la elección del año que viene, ¿estás de un lado o estás del otro? Genio. Esto de la tercera vía no va a correr en la elección del año que viene. Yo tengo una relación excelentísima con Eduardo Di Polina. Te diría que incluso por la cuestión futbolera somos hasta amigos. Por la cuestión. Ahora, no ser la opción de renovación contra el kirchnerismo es jugar para el kirchnerismo, ojo. Del lado del radicalismo, el único que ha dicho no, así de manera terminante, es el diputado Palo Oliver, de Santo Tomé, que incluso su intendenta ya le dijo, no, Palo, en esta no te acompaño, yo no voy a ser funcional al kirchnerismo. ¿Qué opinas Daniela Cuesta, es más, va a ser, probablemente va a haber una competencia así por la intendencia entre dos amigos de toda la vida como Questa y Palo Oliver. Charlie, y esta declaración... No nos olvidemos en Santo Tomé de Miguel Weisakerle, excelente candidato, nosotros vamos a jugar esa ficha fuerte. Estas declaraciones, de todas maneras, de Lilita Carrió, detonan y no ayudan, un montón, ¿no? No ayudan. Yo reconozco en Lilita toda la fuerza que ella le puso para combatir la corrupción, y lo dijo desde el día 1. Cuando ella empezó a hablar de cómo lo habían echado al fiscal Sosa en Santa Cruz y a decir un montón de cosas del kirchnerismo ya en el 2003. A decir, che, miren, esta gente hizo un desastre gobernando Santa Cruz. Ojo, no los aplaudan tanto porque no es por acá. Y después le reconozco también a Lilita haber tenido la claridad política y la lucidez de juntarse con Mauricio y con Sanz y de haber constituido Cambiemos en el año 2015. Ahora, realmente sus declaraciones de ayer no ayudan. Me parece que tenemos que ser todos un poco más pacientes, que tenemos que ser todos un poco más fríos, que tenemos que ser amplios y que estamos en un momento de sumar. Estamos en un momento de sumar y de tender puentes y no de dinamitar y poner límites. Así que no, realmente no nos vinieron bien. Yo te voy a poner quizás en un apriete en este sentido. Ayer, también por allí en charlas que vamos teniendo con dirigentes, decían, a ver, Hapkin precandidato a gobernador, pero Hapkin no pudo solucionar muchas cosas de su ciudad, le falta solucionar muchas cosas de su ciudad, ¿por qué tiene que ser buen precandidato a gobernador en la provincia? Y a lo mejor te toca militar a Hapkin como precandidato a gobernador. A ver, vamos a ver cómo lo ves. No, a ver, yo pienso que el PRO tiene que presentar una alternativa propia. Todavía está todo muy verde, está todo charlándose, no estamos tirando ningún nombre propio. Nosotros, muchos, reconocemos el liderazgo del diputado nacional Federico Angelini aquí en la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso, no estamos hablando hoy de nombres propios, ni para gobernador, ni para intendente de la ciudad de Rosario. Es muy prematuro. Ahora, bueno, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, también ahí tiró una piedrita el otro día. Cabe lo mismo. También tiró una piedrita. Carolina Lozada por ahí también mostró alguna carta. Bueno, Maximiliano Puyaro ya ha dicho de frente que él quiere ser candidato a gobernador. Iremos a una paso. A ver, las 3 veces que me tocó ser concejal de esta ciudad, tuve que transitar una paso. 2 veces me tocó ganar, en el 2013 y en el 2017, acompañando a Anita Martínez y a Roy López Molina. La otra vez me tocó salir segundo, y eso me permitió estar tercero en la lista que encabezó Anita. Pero yo, las 3 veces que me tocó ser concejal, primero tuve que pasar por una paso. Y acá estoy. Mirá. Bueno, nombraste a Anita Martínez y dijiste que todavía no se está pensando en candidaturas, pero ya hay 2 de PRO con ganas de la intendencia de Rosario. Una es Anita, lo dijo acá, lo dijo en una entrevista en uno de los contenidos que hace la productora, y lo declaró la semana pasada Gabriel Chumpitaz. También Gabriel ha demostrado
ha dicho por lo menos que a él no le gustaría ser candidato. Iremos a una paso. ¿Y a vos Iremos te a una paso. gustaría? El radicalismo seguramente tendrá sus candidaturas. Ujú. ¿A Si, vos te si gustaría? Pablo Hapkin no es candidato a intendente, yo sé y me consta que María Eugenia Smook tiene muchas ganas de ser candidata. Ujú. Bueno, veremos. Y ahí te tiré otra. Si Pablo no es candidato a intendente. Claro, claro, claro. Ojo, No, ojo. por Así que supuesto. bueno, digo, me parece que está todo muy abierto y me parece que la gente nos quiere hoy por hoy escuchar hablando de otros De temas. otro tema. Por eso te tiré fuerte lo de los pliegos de la De los basura, pliegos. por eso te hablé fuerte del tema seguridad, por eso hablamos del tema transporte, por eso le reclamamos a Nación la llegada de la SUBE. Hoy la atención de la gente está en los temas de gestión. Ujú. ¿A vos te gustaría ser candidato a intendente? No lo hemos ni No está en siquiera los planes. charlado, no lo hemos ni siquiera charlado, para nada. Bien. La última pregunta tiene que ver con esto que contabas recién y esta cuestión de concejales de oficina y poco barrio, en algunos casos. Sé que en el tuyo particularmente recorres bastante, pero ¿cómo es esta cuestión que reclama la gente? No, para mí tenemos que salir permanentemente, porque además hay otro tema. Afortunadamente, nos toca ser concejales o diputados en el momento en el que existen las redes sociales. Y eso te genera una demanda que no le podés dar vuelta a la cara. Porque el ciudadano que te escribe un mensajito al Facebook, o al Instagram, o al Twitter, incluso hasta en el TikTok te escriben cosas pidiéndote y vos no le contestás, es un ciudadano al que decepcionaste. Entonces, yo tengo un equipo, no contesto yo todos los mensajes porque realmente no daría abasto, pero tengo un equipo que tiene la orden de contestar todos y cada uno de los mensajes. Es más, en todas las redes sociales nosotros tenemos un número de WhatsApp. Yo tengo en el bolsillo siempre una tarjeta con un número de WhatsApp en donde el ciudadano puede directamente whatsappear y mandarnos, y de ahí sacamos cantidad de proyectos y de iniciativas, Claro. Árboles que están rompiendo veredas, caños rotos y que le pedimos a Aguas Santafesinas que los reparen, temas que tienen que ver con el servicio de luz, pozos en las calles, reclamos por el transporte. Digo, nos toca ser legisladores, representantes, en un momento en donde las redes sociales sí o sí te ponen al lado de la gente. Los concejales no somos más. En su momento fueron 42. No sé cómo hacían para... ¿Dónde se acomodaban? Ahora somos 28. Eran 42 señores de saco y corbata que estaban ahí en Córdoba y 1 de mayo, que la gente se enteraba qué hacían porque el viernes en la capital salía una crónica o el gallego Valdés en el programa de Evaristo Monti el viernes contaba qué habían hecho los concejales. O sea, eran personas... No estoy hablando mal de los concejales de la década del 70 y del 80, porque muchos fueron, bueno, personas muy honorables y que ocuparon cargos importantísimos en la historia de la ciudad, ¿no? Qué sé yo, Gualberto Venecia, Norberto Nicotra, Horacio Sandizaga, Hermes Wiener, Mónica Fein. Ahora, el concejal era una figura lejana para la gente. Ahora no, ahora saben que nos tienen a tiro de mensajito y que si no le contestás, estás decepcionando a un ciudadano. Hay que contestarle sí o sí. Y eso nos pone en un lugar de mucho más cercanía. Seguro. Y bueno, y ayer, después de terminar toda nuestra cuestión de comisiones, reuniones y todo lo demás, nos fuimos hasta el Polideportivo Irigoyen, al lado de la cancha de Central Córdoba, y le pudimos acercar botines y pelotas y elementos deportivos a los chicos de Avida, que es una organización que organiza eventos deportivos para chicos con para chicos con discapacidades. Charlie, gracias por abrir este segmento. No, por favor, a ustedes. Gracias por este privilegio de poder abrir este segmento. Bárbaro. Gracias por la visita.